Decadencia de los dioses, querido, apreciado y siempre amado profesor Robinson Ferreira. Nosotros como su alumno de litrofilosofía, profesor, queremos intervenir y darle forma a toda esa cantidad de palabras que usted dijo cuando menciona Fenicia, Canaán, Tiro, Jopé, Bidón, Sidón, Monte Carmelo. Y dice que allá en el sur, en un rinconcito que no había nada, era un desierto pelado, llegaron unos ultramarinos que posiblemente pasaron su vida navegando y que precisamente provenían de la antigua Greta, pero que toda esa gente provenían también de las antiguas Sumeria y de la antigua Mesopotamia, que aparecen en las cuestiones sagradas y que en esta cuestión de la decadencia de los dioses, ¿por qué, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese, queremos decir que sí, que existe una islas y un Mediterráneo que tiene partes como Sidón, Tiro, Monte Carmelo, una franja llamada Fenicia, más arriba Riblo, Hamat, Carquemis, Arán, a la parte norte, del otro lado, de allá, por los lados de la antigua Persia, Tasusa, se baja Elán y se llega al Golfo Pérsico. Entonces toda la Babilonia y todo el río Eufrates y Niniví llevan con Asiria y Asur, y se consigue la antigua Babilonia. Estas ciudades, hoy en día hay grandes ciudades por todas esas cuestiones y eso está lleno de petróleo. La franja de Gaza era un desierto que ahí llegaron unos ultramarinos que vivían en el mar, pero se cree que provienen precisamente de las antiguas Gretas y se posesionan ahí. Pero hay un río cerca y hay un Nilo alto, bajo y medio Nilo que queda demasiado lejos, pero aquí mismo el Jordán lo tienen ahí mismo. Y yo me supongo que en aquellas épocas, cuando existía un rey David que llega a nacer una teocracia, después de Saúl, de esta gente nacen los hombres fuertes que quizás luchan por llegar cerca también posesionarse cerca al río. Pero ellos se quedan ahí en Gaza, tienen ahí al frente pura agua salada, pero necesitan el agua dulce y de ahí vienen contiendas, así como Abraham, que sale 420 años antes de Moisés, llega y viene de acá, de estas partes de donde estaban los caldeos, allá en una zona que tiene partes como Ush, de los caldeos, Ush también, y que existen de aquellas partes hacia acá, existen también, y a donde él llega y pasa y tiene que enfrentarse a un hombre llamado Hammurabi que ya tenía ley y se conoce como el Código de Hammurabi, y que posiblemente ese se estudia en los primeros semestres de Derecho, y que hoy en día le llaman Historia del Derecho y antes se le llamó también el Derecho Romano. Por lo tanto, va naciendo una ley que llega a mano de un Moisés que después de 420 años de Adán, y que ese Adán tiene acercamiento con Hammurabi hasta pelean. Y viene hacia acá y llega a las Decápolis. Decápolis eran antiguas ciudades que significa del griego deca, 10, y polis ciudad, 10 ciudades, entre las que está Gadara, Gerasa, Peta, existe la zona acá de Perea y más abajo Arabia. Y cerca de Arabia se encuentra hacia abajo, esa Arabia es donde estaba la ciudad de Madián, donde posiblemente Moisés escribe. Se pasa al otro lado del Mar Salado, que después se llamó Mar Muerto, que se encuentra en el desierto de Judea, y se encuentra Belén, y abajo de Judea, en el sur de Judea, está Idumea. Por lo tanto, se encuentran ciudades de esta parte del Mar Salado como Efagé, Betania, Jerusalén, Belén, Emao, Jericó, allá un poquito al norte del Mar Muerto, Efraín, Arimatea, acá en lo que se conoce como Jope. Aparece Samaria,
el monte Huercín y Sicar, y más hacia arriba, hacia el sur, hacia el norte y sur de Tiberíades se encuentra Nazaret y se encuentra Naín. Está el mar de agua dulce, que es la famosa Galilea donde se predicó, y que de allá de Turquía, de los lados arriba del monte Hermón, de esos hielos que se derriten, nace estos arriba de allá de Cesarea de Filipo y Turea, viene al noreste Damasco, Turquía, y de esos hielos de allá que provienen precisamente de esa sur oriente occidente de Rusia, pueden nacer una cantidad de ríos, y ahí viene el río Jordán. Por lo tanto, queda Capernaum al norte de Galilea, el Corazín, Besaida, Magadán, Tiberíades, Caná, forma parte que se conoce como Galilea y Fenicia, la cual tiene capitales como Tiro, y al norte de Tiro está Sidón. Pero acá al sur, pegado con Egipto, se encuentra esa franja que se conoce como Gaza, y de ahí esos ultramarinos llegaron y se posesionan ahí, que está la franja de Canaán y está la de Fenicia. Estos fenicios no tuvieron arte, pero fueron unos grandes artífices del comercio y de se puede decir, de las grandes mercancías y los grandes cuestiones que tienen que ver con el mercadeo. Y son ellos, después de tantos siglos, que inventan la palabra que el cliente siempre tiene la razón. Y fíjese usted que hoy en día todavía se usa eso, el cliente siempre tiene la razón. Entonces del mar Mediterráneo vienen los ultramarinos que se posicionan en Gaza, y de esos que se posicionan ahí, aquí en Canaán, en la franja de Canaán, que está también Fenicia más arribita, en donde se encuentra Sidón, Tiro, que también hubieron grandes comerciantes, el Monte Carmelo, y de aquí se posesionan los filisteos, donde nace el famoso Goliat que pelea con David. Pero antes de pelear con David, y de esta, profesor, pero usted habla de decadencia de los dioses, ¿por qué? Porque han visto muchos dioses, dioses politeístas, dioses de guerra, Marte, Júpiter, diosa de belleza, Venus, dios del amor, Helo, etcétera, 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 miles de dioses, hasta que se crean un Dios invisible, que en una de las partes se conoce como el Todopoderoso Alá, y en otra parte como el Todopoderoso o Yahvé, que es uno solo. Se llama monoteísmo, y es el que domina en estas partes que están en conflicto hoy en día. Por lo tanto, hay una decadencia de dioses que se han desempeñado en la guerra, en la muerte, y en unas venganzas de estripe y de sacatripa que son y dan miedo de un dios. Y de tantos dioses, de aquel dios del trueno, aquel dios del relámpago que atemorizaba a los que se guardaban en cuevas, fueron desapareciendo y fueron decayendo hasta el día de hoy, y de ese mismo pueblo que una vez dijo que no quería saber nada de ningún dios. Por lo tanto, tenemos una civilización que nace, que se conoce como la civilización israelita. Pero esta civilización israelita tiene un momento en que se encuentra un Hamurai y un Abraham, que van determinando la historia del pueblo de Israel, que comienza con la vocación de decir a Abraham que fue llamado por el Eterno para hacer un pacto en virtud del cual le serían reveladas las cosas del verdadero y único Dios, y que él precediría los destinos de su descendencia, y esta descendencia se haría dueña de todo. Pero su esposa era estéril, y entonces esa mujer estéril iría a tener hijos tan numerosos como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y entonces, al dársele un ángel esa noticia, ella se ríe, y reírse en hebreo, o esa forma en que ella rió en hebreo, significa Isaac. Y de este Isaac, o de esta risa, nace un hijo que es por gracia de un Dios que hace un pacto con Abraham, y que se llama Isaac, y de ahí nacieron las 12 tribus de Jacob. Y nacieron de ese Dios invisible que llega más tarde, 420 años, a un Moisés que también, al igual que Hammurabi, que tiene contacto con Abraham,
tiene y hace una ley y se convierte en un gran sociólogo y un gran abogado de aquel pueblo, y que esa ley era necesario para estar en orden y mantener más o menos el orden en aquella bestial y aquella salvaje sociedad. Por lo tanto, se necesita y nace ahí la ley. Y de este algo nacen lo que se conocen como las 12 tribus de Israel, que luego se van a dividir. En el sur queda Judá y de capital Jerusalén, y al norte Tel Aviv como capital al norte. Y 10 tribus al norte y otras al sur, después del pésimo gobierno de uno de sus más sabios, llamado Salomón, y que tiene un hijo y con el cual se logra, por sus malas cuestiones, una guerra civil que divide en dos a Israel, quedando tribus al norte y tribus al sur. Y esa tribu al sur se divide también en judíos alemanes y judíos sefarditas, y esos judíos askenazis logran convivir también con un Mesías o Mesías que le llaman en el norte Yehudá y en el sur a alguien que le llaman Cristo, que penetra en Roma. Pero vamos a continuar con esto para ver hechos de la historia sagrada y la prófana. Entre Abraham, que lucha contra Hammurabi, pasa a Egipto después de la lucha y regresa a Palestina, donde tiene lugar todo el desarrollo posterior del relato bíblico, hasta que José es vendido por su hermano y llevado a Egipto, donde por sus virtudes y sus dotes proféticos llegó a ser un ministro del faraón. Entonces entran al pueblo escogido en Egipto, con un Dios invisible, que cuando pierden es porque él quiso que perdiera por cualquier cuestión, y cuando son devastados, como perdieron varias veces con los filisteos, dicen que es porque no hicieron algo que agradara a ese Dios invisible, que también es de ejército y de lucha y vengativo y bueno, tantas cosas que son diferentes. Y nace entonces una cronología relativa entre el siglo XVIII y XVII antes de Jesús, que es un sistema corto, y se sigue el adoptado, que es un sistema largo. Entre estos siglos, el 20 y el XVIII antes de Jesús, el sincronismo entre Abraham y Hammurabi va a ser muy útil para basar la historia cronológica, porque se trata de un dato seguro. Un dato seguro donde esa risa y esos tiempos de Hammurabi, de Babilonia, quien en la Biblia le llaman Anrafé de Shinar, aparece un contacto entre estos hombres, y ese contacto determina hechos históricos, porque allá hay una ley y después aparece 420 años después de Abraham, la ley famosa de Israel y un Dios invisible, que ahora están en conflicto dos dioses invisibles, y nacen esas tablas de la ley que van determinando cuando, en unos tiempos que podemos situar más o menos allá en los 13º al 12º antes de Jesús, a un Moisés que liberta a un pueblo del yugo faraónico y recibe él mismo tablas de una ley en un monte llamado Sinaí, y él muere antes de entrar, y entonces ya esa historia la conocen mucho. Los hebreos toman posesión del Jordán y lleva a cabo la conquista del territorio que se adjudicaron, y las tribus israelitas descendientes de los hijos de Jacob. Nace una figura llamada Josué, que se sitúa en el siglo XII, a fines del XIII antes de Cristo. El faraón que persiguió a Moisés hasta el Mar Rojo sería Ramsés II o Mineptax. Muerto Josué, siguió una generación que cayó en la idolatría, al hallarse en contacto con las poblaciones gentiles hasta el año 1200 antes del Mesías, que tiene lugar en este entonces una victoria sobre los cananeos, que inmortalizaría en el canto épico de Débora. El pueblo de Israel, atacado por los filisteos, que eran de origen cretense, fugitivos de la invasión doria, amantes de todas las cosas fuertes y
nacen entonces la línea de los jueces, porque hay ya una especie de dictadores que son todos los que tienen los poderes militares, y estos dictadores con poderes y militares, sus nombres más famosos fueron Sansón, Otoniel, Gedeón, Abimelech, Jefté. Fueron guerreros inspirados, dicen ellos, por el Espíritu Santo y surgen en los momentos de mayor peligro y salvan a su pueblo. La Sagrada Escritura aquí muchas veces nos dice ciertas cosas y nunca profundiza, pero se hace necesario varios estudios para poder entender muchas cosas. Personalmente, como si fuesen héroes homéricos de la cultura griega, pero que acá ellos tienen algo propio de ellos personalmente, como si fueran héroes divinizados. Y aquí no se trata, pues, como se pretende con Sansón o en Sansón, una crítica racionalista. El Espíritu de Dios dice que entra en Sansón y nacen entonces las historias míticas comparables a los paganos, sino de explicaciones históricas con intervención de un Dios que narra y se narra en una forma oriental, apropiada para ser comprendida por la mentalidad rutinaria de aquel pueblo, en que los hechos son comprendidos y concentrados en expresión de una manera brillante y en un lenguaje muy diferente de un relato científico moderno, y se encarniza con la Biblia porque no relata las batallas en el estilo de Tucídides, de Tito Livio o de un autor moderno. Es algo más que sectarismo, es una falta de sentido histórico. Y a este lado de este estilo, de esta doctrina providencial, aparece clara, nada grande se hace en aquella historia sin atribuírsele a un Dios móvil e invisible que tiene un resultado de acción. Y aquí se trata, pues, de una auténtica filosofía de los hechos. Por lo tanto, estamos ante una fundación de una monarquía hebrea que aparece en el 1044 al 1029 cuando aparece Saúl, y después aparece en el 1029 al 974 David, con una política unificadora después de morir Saúl. Continuaremos en la próxima para seguirle dando a estos últimos tiempos de David, que erigió una capital llamada Jerusalén y que había conquistado, y después de presenciar con dolor los pecados y la discordia de su descendencia y oírse maldecir en público, prueba que soportó con humildad como penitencia de sus culpas, y terminó su existencia llena de años, dejando a su hijo Salomón un reino unido y poderoso. Y aparece entonces Salomón en el 970 al 935 a.C., que es un reinado de un hombre que terminó adorando una cantidad de dioses inmundos, porque era bastante lascivo y prostituto, se puede decir, porque tenía cientos de mujeres y ellas adoraban dioses antropomorfos, y él terminó adorándolos también. Entonces, si este escribe las cuestiones salmónicas y escriben, son los que tienen relación con Dios y terminan así en esas cosas de ese Dios invisible, entonces aparece ya un sistema económico que va a hacerse dueño de esta mentalidad y lleva al poder a una mentalidad donde ya aparece otro Dios llamado el Dios dinero, el Dios de los grandes imperialistas. Y así yo veo que nace como una decadencia de unos dioses invisibles que nunca nadie ha visto, ni que se pueden demostrar, porque dicen de otra parte los otros pensadores que lo que no existe no se puede demostrar. Continuaremos en la próxima, y estos dioses invisibles están ahora en guerra. El uno es palestino y el otro es hebreo. Continuaremos en la próxima.